¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en la edición PM de este día, lunes 24 de agosto. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde para revisar los temas más importantes del día. Y vamos a comenzar con los nuevos pasos que está dando la reforma previsional que está en curso en nuestro país. Recordemos que este es un proceso de largo aliento, terminará pasado el año 2033. Y contempla una serie de etapas en las que fundamentalmente se van incorporando beneficios y nuevos mecanismos de ahorro. Y eso fue lo que se anunció también este lunes, porque a partir del mes de agosto, las liquidaciones de este mes, comenzará una nueva cotización extra con cargo al empleador. ¿En qué consiste? ¿Hacia dónde van esos recursos? ¿Y qué efectos va a tener también desde el punto de vista del empleo? Es lo que reportó Natalia Muñoz. Un nuevo hito se suma a la implementación de la reforma de pensiones. Esta vez se trata de otro aumento en la cotización adicional que recae en los empleadores. En las liquidaciones que se reciben en agosto se incorporará un aumento de 0,9% a la remuneración imponible, con el fin de comenzar a nutrir la cotización con rentabilidad protegida. Y a partir de este agosto empieza la recaudación de los aportes que son de los empleadores, pero que nosotros debemos registrar de manera muy prolija a cuenta de cada uno de los trabajadores, con una cuenta que además va a tener una tasa que parte de mercado. Y en este par de días que está abierta ya hay más de 1.200 empleadores que ya han cotizado para este nuevo fondo. A la fecha nosotros llevamos recaudado más de 810.000 millones de pesos, correspondiente al 0,9% del Seguro Social Previsional que partió en agosto del año pasado. Esto significa una recaudación cercana a los 74.000 millones mensuales. Hasta antes de la reforma, la cotización era de 10%. Ahora se aumentará en 7 puntos adicionales, de manera gradual hasta completar el proceso en 2033. Y la parte extra que rige desde este mes va a cubrir el Seguro Social Previsional. Este es el mecanismo que paga el beneficio por años cotizados, la compensación para mujeres por diferencias de expectativa de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia, es decir, la solidaridad del nuevo sistema. Estos 7 puntos extra de cotización sí van a generar un impacto en encarecimiento de la contratación. Se va a hacer de manera gradual, ¿cierto? En agosto aumentó 1% extra de cotización extra, que efectivamente va a impactar a la empresa, sobre todo a las pequeñas empresas, y por eso el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social está trabajando en medidas para poder suavizar el alza de los costos laborales. Recordemos que la reforma de pensiones tiene una incorporación gradual del aumento de la cotización y ahora esta queda en 3,5% de cargo al empleador, pero irá en aumento y eso genera preocupación por el peso en la contratación. Este aumento de los costos ha tenido efectos adversos. Ahí vemos cuál es el nivel de la cesantía que hoy día existe en el país, lo difícil que es para las pymes poder abordar estos nuevos costos. Los márgenes son siempre bastante reducidos. Esta nueva cotización es un alza de los costos laborales y de contratación, particularmente doloroso en el contexto de las pequeñas y medianas empresas, donde tenemos ahora una tasa de desempleo en el orden de los 2 dígitos. Es que seguimos instando a las autoridades a avanzar en medidas pro empleo y que busquen compensar estas nuevas alzas de costos laborales. A futuro, hasta agosto de 2033, se continuará subiendo la cotización adicional con cargo al empleador para acumular 4,5% de aumento a las cuentas individuales y 4% al Seguro Social Previsional. Parte de la reforma que tendrá un nuevo hito importante, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos para los mayores de 75 años, que comenzará a partir del próximo mes en septiembre. Nos vamos a ir a otro tema, ya se lo adelantábamos el viernes pasado en esta edición de Agenda Económica. Estos 2 días, lunes y martes, se van a desarrollar las negociaciones entre Estados Unidos y Chile en el contexto de esta arremetida arancelaria de los Estados Unidos, que ha elevado los aranceles a cerca de la mitad de los productos de exportación chilenos a ese mercado, a un 12,5%. Pues bien, ha llegado a nuestro país el representante comercial adjunto de los Estados Unidos, Jeffrey Gutmann, quien encabeza la delegación norteamericana que va a negociar con su contraparte chilena, encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas e Internacionales, Paula Esteves,
cuáles serán los términos del acuerdo, si es que se alcanza alguno en materia arancelaria. Recordemos que, tal como comentó en su momento Paula Esteves aquí en Agenda Económica hace algunas semanas atrás, lo que buscará el gobierno chileno es convencer a su contraparte norteamericana que determinados productos deberían quedar exentos de este arancel de 12,5%. No es nada sorpresivo si finalmente hay un acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países. Pero lo interesante es el contexto en el que se va a desarrollar esta negociación. Estados Unidos ha ido presionando en distintos ámbitos y de distintas formas también para alinear a Chile con el país del norte, en desmedro en algunos casos también con la posibilidad de acercamiento con China. Y el objetivo entonces de estas conversaciones, que se extenderán hasta este martes, es finalmente tratar de acotar lo más posible la vigencia de este arancel. Golpea duramente a industrias como el salmón, el vino, la agricultura, también el sector forestal, y por lo mismo entonces ampliar esta exención arancelaria a la mayor cantidad de productos es relevante no solo para las señales desde el punto de vista estratégico y geopolítico, sino también económicas para sectores que hoy día ya se están viendo afectados por ese proceso. Ya veremos cuáles son las declaraciones. Por ahora ha habido hermetismo más bien respecto al alcance de esta conversación entre Chile y Estados Unidos. Bueno, y hablando de negociaciones, pero otras mucho más complejas, vamos a ver qué es lo que está pasando en la situación entre Estados Unidos y Canadá, dos socios históricos que parecen tomar cada vez más distancia, producto precisamente de los aranceles que Estados Unidos quería imponer a su contraparte canadiense. Mark Carney este fin de semana parece haber tirado el mantel ya de las negociaciones. Dijo que tomarán las medidas necesarias dólar por dólar respecto a los aranceles que su vecino del sur está adoptando. Es un reflejo bien claro de cómo el mundo, a partir de las decisiones del gobierno de Donald Trump, parece estar girando a un escenario comercial muy distinto al que conocíamos hasta ahora. Lucía Figari en la siguiente nota nos cuenta. Porque fuimos atacados. Estás en guerra cuando te atacan. Nos atacaron. Estados Unidos impuso 50%. Esa fue la postura del primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50% a productos canadienses. La medida amenaza con eliminar hasta 90.000 empleos y golpear la economía de ese país en cerca de 20.000 millones de dólares en importaciones. Desde Canadá no quedaron al margen, sino que declararon que impondrán a partir del 8 de septiembre aranceles de represalia a Estados Unidos. Hemos visto cómo los aranceles han sido, que es una herramienta eminentemente vinculada al tema del comercio, se ha convertido en una herramienta de presión, pero en el ámbito político por parte de Donald Trump. Y en este instante, efectivamente, estamos viendo una crisis con Canadá, en donde las negociaciones han fracasado, y el propio primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dicho que en el fondo van a responder. Desde julio, los equipos negociadores de las dos naciones mantuvieron conversaciones intensas. El pasado viernes, el primer ministro Carney reconoció avances relevantes en las charlas, aunque admitió que no bastaban para cumplir los objetivos fijados por su nación. Fue justamente esa falta de acuerdo lo que llevó a Washington a aplicar los gravámenes. En última instancia, Donald Trump anunció aranceles del 50% a automóviles y acero canadienses, acusando a Canadá de estafar a Estados Unidos. Canadá lleva años estafando a los Estados Unidos de América. Sus aranceles ridículamente altos a nuestros agricultores y productos agrícolas y han generado durante mucho tiempo un déficit de 60.000 millones de dólares entre nuestros dos países. Es insostenible y se acabó. El 1 de enero de 2027, los aranceles sobre todos los automóviles, camiones, piezas de automoción y acero aumentarán al 50%. No nos sorprende que Estados Unidos tomara algún tipo de represalia ante nuestra respuesta a su arancel injustificado. No aceptaremos una actitud en la mesa de negociación que pretenda tratar a Canadá como una filial de Estados Unidos, que busque poner a la industria canadiense en desventaja frente a la estadounidense o que establezca condiciones para que, con el tiempo, nuestra industria deba enfrentarse a constantes obstáculos. Distintos analistas estiman que la aplicación de este arancel podría contraer el Producto Interno Bruto canadiense entre un 0,3 y un 0,6%. El gobierno de Estados Unidos está bastante presionado porque se ha empezado a ver los efectos de las olas arancelarias. Ya, digamos, la inflación ha mostrado algunas muestras en Estados Unidos que está empezando a absorber los precios locales. O sea, los consumidores en Estados Unidos están
accediendo a productos que son más caros por producto del impuesto arancelario de todos los productos importados. Con esta decisión, las tarifas decretadas por el presidente estadounidense golpearán alrededor del 5% de las exportaciones anuales canadienses hacia su principal socio comercial. Entre los productos mencionados se encuentran aquellos pertenecientes a los sectores de lácteos, electrodomésticos, equipos agrícolas, materiales de construcción y electrónica. Bueno, como lo han discutido muchos economistas, las tarifas realmente no las paga Canadá, las paga en último término el consumidor estadounidense, pero la lógica detrás de esa es obviamente inhibir a que el consumidor estadounidense compre productos canadienses. Una cosa que creo que es importante transmitir es que la idea de Canadá no es realmente estar en una situación donde no vayan a pagar ningún costo o donde su economía vaya a ser impermeable, más bien al revés. Están dispuestos al sacrificio económico de corto plazo porque con eso ellos creen de que pueden inhibir nuevas políticas que sean aún peores. El impacto sería considerable. Según los especialistas, Canadá podría perder hasta 90.000 puestos de trabajo si estos nuevos gravámenes entran en vigor. Por el momento no hay nuevas reuniones programadas entre ambos gobiernos. La próxima fecha clave será el 8 de septiembre, cuando entren en vigencia las represalias anunciadas por Canadá. Bien, y antes de irnos a la pausa, queremos invitarlos a nuestro sitio web, a la sección negocios de cnnchile.com, para destacar esta nota que está publicada ya en nuestro sitio. El trigo está llegando a su nivel más alto a nivel internacional en 2 años, ante la menor disponibilidad de exportaciones de Rusia y de Ucrania, que en conjunto concentran cerca del 28% de exportaciones mundiales de este cereal. Las interrupciones en los envíos a través del Mar Negro están generando este escenario y preocupa, por supuesto, porque estamos hablando de un alimento fundamental, un producto base para tantos otros, incluyendo el pan como el más cercano, que por supuesto representa un producto importantísimo en la dieta de miles de familias a lo largo del país y, por cierto, millones en el mundo. Bueno, los efectos que esto puede tener desde el punto de vista de esos alimentos o desde el punto inflacionario, en la crónica que está en nuestro sitio web, escrita por nuestro periodista Miguel Buxtorf. Con esta información nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato y ya seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y en la entrevista de hoy vamos a abordar la discusión que se ha generado a partir de la ley, la nueva normativa en torno a la protección de datos personales. La discusión tiene que ver fundamentalmente con cómo se va a implementar esta normativa, los plazos que quedan y la posibilidad incluso de generar una prórroga, si es que así fuera necesario, para que las empresas, fundamentalmente el sistema, se logre adaptar a tiempo a esta nueva ley. Vamos a conversar de este tema junto al presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales, Marcelo Drago, está con nosotros. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Buenas tardes, Sebastián. Gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Marcelo, se está discutiendo este asunto. Distintas voces, sobre todo del mundo empresarial, han planteado cierta posibilidad de abrir el espacio a discutir los plazos de implementación de esta nueva normativa. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Sería conveniente prorrogar la entrada en vigencia de la norma o no? Sebastián, mira, esta ley en su último intento tomó 7 años en despacharse el Congreso. En realidad, este es el tercero de otros 2 intentos más. Después de que se despachó el Congreso, se dejaron 2 años de vacancias. Estamos en ese plazo de 2 años. Y ahora que quedan 3 meses, al 1 de diciembre, se levanta este tema de la postergación. Nosotros creemos que hoy día efectivamente hay un impulso de implementación en distintas organizaciones en todo el país y se ha avanzado bastante, sobre todo en organizaciones más grandes y complejas. Creemos que una extensión, una prórroga extensa de esto puede dañar ese impulso. ¿En qué sentido, Marcelo? ¿En qué sentido puede dañar el impulso? En que las organizaciones estuvieron trabajando, estuvieron capacitando, estuvieron revisando su documentación legal, creando plataformas para derechos ARCO, estuvieron revisando los contratos con sus proveedores, estuvieron haciendo una serie de cosas. Yo le voy a decir, mira, en realidad todo para cumplir el 1 de diciembre y a las empresas que han cumplido le van a decir, no, mire, ¿sabe qué? Eso déjenlo en stand-by y esperemos un año más, porque las que no han cumplido resulta que le vamos a dar un plazo adicional.
El incentivo incorrecto a nuestro juicio. Entiendo. Sin embargo, también creemos que es importante que haya una buena implementación, eso no cabe ninguna duda. Marcelo, Y ahora es importante, creo yo, que hagamos un poco de pedagogía también sobre lo que significa esta ley. ¿Qué implicancias tiene para las empresas, por ejemplo, el ingreso o la vigencia ya de esta normativa, para que nuestra audiencia también pueda entender de qué estamos hablando con este cambio? sí, bueno, lo que tenemos es una nueva forma, un nuevo rayado de cancha de qué es lo que se puede hacer con la información de las personas. Ujú. Los datos personales van a estar sujetos a ciertas reglas del juego, que cada organización va a tener que acogerse y respetar si quiere utilizar la información de las personas. Primero, se considera que esa información el titular de esos datos controla lo que se puede hacer con esa información o no. Y para eso tiene un conjunto de derechos que va a poder ejercer sobre sus datos. Y las organizaciones van a tener que tener una autorización para poder utilizar esa información. Una autorización de un listado de autorizaciones que existen en la ley. La principal, por cierto, es el consentimiento de las personas, pero no es la única autorización. Hay otras que son el cumplimiento de obligaciones legales o el cumplimiento de obligaciones contractuales. Los datos de salud tienen un estatuto bien establecido para poder permitir la utilización de datos de salud sin estar pidiendo el consentimiento. ¿Cómo? Por la sensibilidad de los datos. Exacto, pero a su vez por la necesidad de que se utilicen en el mundo médico, de que un doctor no tenga que estar pidiendo consentimiento todo el tiempo para un procedimiento. Entonces, lo que hay un rayado de cancha que está sujeto a un conjunto de derechos. La utilización de los datos está sujeto a un conjunto de principios que están en la ley, y además las organizaciones que utilizan los datos de las personas tienen un conjunto de obligaciones, de responsabilidades que van a tener que impulsar. Primero, ser transparente con la utilización de esos datos, y ahí está todas las políticas y los avisos de privacidad. Después, desarrollar una serie de instrumentos de cumplimiento, de compliance, evaluaciones de impacto. Marcelo. Muchas van a... ¿Sí? Sí, y en ese sentido, dada la envergadura del desafío, porque lo que estamos describiendo es bien importante, es grande, y sobre todo para las empresas medianas, incluso pequeñas, que puedan estar obligadas también a esta normativa. Desde ese punto de vista, ¿cuál crees tú que es el principal obstáculo para que esas empresas se pongan al día y se preparen efectivamente para cuando entre en vigencia esta ley? Claro, lo que pasa es que esta ley no es de fácil cumplimiento. Hay que tener ciertos conocimientos técnicos básicos para poder desarrollar un programa de cumplimiento. Las organizaciones, las empresas de menor tamaño, las pymes en general tienen afortunadamente la ley un régimen especial más favorable, con obligaciones de cumplimiento más matizadas, sobre todo en el ámbito de la transparencia y de la seguridad, con de alguna forma una regulación más ajustada a sus capacidades. Las organizaciones más grandes tienen que cumplir con todo más estrictamente, pero las pequeñas tienen esta facilidad. Y además la propia ley, las pequeñas, las pymes tienen un plazo adicional en el que la agencia puede no sancionarlas con multas pecuniarias, digamos. Las puede sancionar solo con una amonestación, justamente para facilitar el cumplimiento de esta organización. Sin embargo, es a ese grupo al que se intenta de alguna manera resguardar también, según lo que uno escucha en las mociones, por generar ese aplazamiento. Sí, pero yo tengo dudas, francamente, de que esa sea la principal razón. De hecho, hemos conversado y en la prensa han aparecido declaraciones de dirigentes del mundo de las pymes, y ellos no están pidiendo ni han planteado una postergación. Yo creo que esto más bien pasa porque en el Estado no ha habido mucha preparación. Estamos a pocos meses. ¿A qué te refieres, Marcelo? ¿En qué aspectos? En general, no ha habido una preparación al cumplimiento, no vemos que se haya avanzado en los ministerios importantes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o en Vivienda, por nombrar solo genéricamente ministerios que tienen un tratamiento masivo de datos personales de distinta naturaleza, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en datos de menores de edad. Entonces, y eso requiere, así como en otro momento el Estado se preparó para echar a andar la ley de transparencia, aquí también requiere una preparación para que el Estado eche a andar a estas organizaciones, para que mencionar los municipios, los gobiernos regionales. Esta nueva ley de protección de datos le establece un conjunto de obligaciones también al Estado, del mismo tipo de las del sector privado, y requieren preparación. Y aquí aparentemente había un retraso, un descalce en los plazos,
y creo que en buena medida lo que se está planteando busca solucionar eso. Ajá. Marcelo, respecto a esa preparación, también hay un punto bien relevante que tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos Personales, que debía crearse al alero de esta nueva normativa. ¿Qué es lo que ha pasado con esa agencia en particular? ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para implementarla? Bueno, ahí había un intento fallido de nombramiento de los consejeros. El Poder Ejecutivo planteó una primera terna que rápidamente la retiró. Eso no estuvo totalmente claro las razones. Planteó una segunda terna que no logró mayor apoyo en el Senado. De 33 votos logró 19. Y bueno, y desde ese minuto como que las cosas se paralizaron. Quizá ahí también se pudo replantear con otra terna y habrá avanzado más rápido, pero ahora se está retomando. Lo que estamos hablando sucedió en mayo. Ahora estamos retomando el tema y viendo una posible postergación. Pero entonces, efectivamente, aquí había un déficit en tema de decisiones en el último tiempo fallida y en preparación del Estado que nos está conduciendo a esto. Pero mira, Sebastián, nosotros creemos que es una prórroga ajustada, dirigida exclusivamente a una mejor preparación del país, del Estado, del sector privado, puede ser positivo. Si se entra en otro tipo de modificaciones, a remirar otros aspectos de la ley más sustanciales, no solo de plazo, sino que de las reglas mismas de protección de datos, creo que causaría un daño, una incertidumbre, una falta de certeza jurídica que no tiene ningún sentido y además lo creemos innecesario. ¿Y usted cree, Marcelo, que podríamos correr el riesgo de que se termine aplazando, no indefinidamente, pero sí por un largo por un tiempo, digo, más largo de lo que se necesita? Probablemente algunos van a querer estar en esa tesis y van a querer impulsar una prórroga porque no quieren sencillamente que llegue esta regulación. Aquí las presiones para que no se dictara esta regulación fueron muy efectivas en lograr postergar definitivamente la aprobación de esta ley. Fueron 7 años, pero bueno, se logró despachar y lo tenemos. Pero además, un tema adicional, digamos, importante, porque tenemos esta regulación que es extraordinariamente positiva para el desarrollo de industrias digitales en el país, para poder conversar de verdad con el mercado mundial en materia de digital, y si no tenemos esta regulación, quedamos fuera de eso. Entonces, nos van a ir a buscar a otras jurisdicciones, a Brasil o a Europa, y no a nosotros para contratar servidores, para contratar plataformas, claro. Y eso además lo estamos viendo. Y es interesante ese punto, porque es un área que precisamente el Estado, no solo este gobierno, el anterior también, están tratando de fomentar, ¿no? El área de desarrollo de centro de datos, empresas globales, entre otras cosas. Y eso es positivo, y eso creo que es muy bueno para la economía del país, para el desarrollo de un área que está aprobado, ha sido como el motor del desarrollo mundial en los últimos 15 años. Pero para que eso funcione, no va a funcionar en la desregulación, va a funcionar con estas reglas del juego claras, sobre todo porque desde el extranjero van a poder mirar y decir, miren, en Chile conviene contratarlos, porque su regulación es robusta, protege los datos personales y nuestros clientes nos van a poder decir, no, mire, los datos el servicio que contratamos está en Chile, donde esto funciona bien y sus datos no van a estar expuestos, no va a poder acceder a personas que no corresponden, van a estar en un entorno regulatorio adecuado, y eso es positivo para todos. El hecho de que tengamos una buena regulación al respecto es un activo para el país, para poder mostrar en otros mercados que tenemos una regulación robusta en esta materia y que conviene comprarle a Chile servicios de esta naturaleza. Marcelo Drago ha estado con nosotros en la entrevista de Agenda Económica. Ya veremos qué pasos da el gobierno también, Marcelo, ¿no? El ministro Daniel Mas ha adelantado ya que es algo que están conversando con los parlamentarios, la posibilidad de evaluar una prórroga. Marcelo, gracias por conversar con nosotros y dar contexto a lo que está ocurriendo esta semana sobre el tema. Un gusto, Sebastián, muchas gracias. Gracias. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Quédense con nosotros. Comienza en minutos las noticias del día en CNN Prime.